¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de literatura, ¿correcto? Ya te había mencionado que hay un acuerdo tácito entre nosotros, que es que por cada tema de literatura se dan 3 temas de razonamiento verbal, ¿correcto? Ahora, como ustedes sabrán, durante este curso estamos viendo la historiografía de la literatura peruana, ¿correcto? Ya hemos tocado temas como el modernismo, hemos tocado temas como el posmodernismo y el día de hoy tocaría ver el vanguardismo peruano, ¿correcto? Ahora, es importante recordar que el término vanguardia es un término militar que significa estar adelante, ¿no es cierto? Por lo general, por ejemplo, los cabos, ¿no es cierto?, o los soldados en menor rango son los que siempre están a la vanguardia en un pelotón, ¿correcto? Pero cuando hablamos de vanguardismo en la literatura, se refiere ese concepto a avances o a proyectos que destacan por el quiebre tradicional con la literatura, ¿no es cierto? La vanguardia se basa, ¿no es cierto?, en estas manifestaciones novedosas, ¿no?, en estas condiciones de rompimientos con la tradición literaria para remarcar una nueva voz y un nuevo sentido y una nueva percepción de la literatura, ¿correcto? Pero para hablar de la vanguardia en el Perú tenemos que basarnos en el contexto mundial. ¿Qué está ocurriendo para que se produzca la vanguardia, ¿no?, a nivel mundial? Entonces, para hablar del contexto, ¿no es cierto?, del contexto universal, hablamos de una época, ¿no es cierto?, donde, a ver, por acá, vamos a hablar de una época, muchachos, en donde la vida humana corría un riesgo. Hay una necesidad de autoconocerse, de autorreflexionar, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de las 2 primeras guerras mundiales. Primera, ¿correcto?, guerra mundial, y la Segunda Guerra Mundial. Estas guerras mundiales, ¿no es cierto?, traen como consecuencia que el hombre empiece a analizar no solamente su poder destructivo, sino que empiece a analizar cuál es su proyecto en la sociedad, ¿no es cierto? Sabemos que la Primera Guerra Mundial parte de 1914 a 1918. Y la Segunda Guerra Mundial parte de 1939 a 1945, ¿correcto? Agregando esos contextos, podemos decir pues que el mundo empieza a originar ciertos cambios, no solamente políticos, sino sociales y culturales, ¿correcto? Por esta época y en estos contextos, ¿no es cierto?, en estas crisis, ¿no?, en donde la vida del hombre pasaba por la subsistencia o la persistencia, un mundo que cambiaba constantemente, ¿no es cierto?, va a surgir lo que serían los ismos de vanguardia, ¿correcto? Profesor, ¿y qué eran los ismos de vanguardia? No eran otra cosa que pequeñas escuelas literarias que lo que hacían era involucrar una propuesta para una propuesta para un rompimiento tradicional con el quehacer literario. O sea, los ismos no eran otra cosa que escuelas, ¿no es cierto?, literarias que permitían de alguna manera, bajo diferentes perspectivas, romper con los cánones tradicionales de la literatura. Por eso, por ejemplo, por esta época, ¿no es cierto?, por esta época donde aparecen los ismos de vanguardia, ¿no es cierto?, van a aparecer autores como, por ejemplo, André Breton, ¿no es cierto?, va a aparecer, por ejemplo, Bertolt Brecht, ¿no es cierto?, va a aparecer por ahí Franz Kafka y otros más, ¿no es cierto? Partimos de la idea de la deshumanización del hombre, la deshumanización, ¿no es cierto? Esto trae como consecuencia que el hombre
ya no viva, ¿no es cierto?, con una felicidad plena, sino que sobreviva a las circunstancias que le impone un sistema netamente capitalista. O sea, donde la obra de arte del propio escritor se vuelva una materia de comercio, ¿no es cierto? El hombre no solamente vive abordado de estas circunstancias a través de esta náusea, como decía Jean-Paul Sartre, ¿no es cierto?, a través de esta peste, como decía Albert Camus, sino que vive a través de estas condiciones infrahumanas, en donde a través de estas guerras mundiales, ¿no es cierto?, el hombre va a cambiar pues su perspectiva con respecto a la vida. Como decía Freud, el hombre deja de ser un ser lleno de conciencia para aflorar sus niveles del inconsciente, ¿no es cierto? Y es por eso que a nivel del Perú, el vanguardismo llega a través de una dictadura. Curiosamente, una dictadura de la cual no hemos dejado de pertenecer, ¿no?, en la actualidad. Ahora, no hablamos pues de una dictadura que estamos viviendo, ¿no es cierto?, pero sí hablamos constantemente de manifestaciones en donde el status quo, ¿no es cierto?, puede ser derrocado por, digamos, intenciones subalternas, ¿no es cierto? Y en este caso podemos darnos cuenta que el vanguardismo en el Perú parte de una condición inmediata. Estamos hablando de que ya ha pasado 100 años desde la declaración de la independencia del Perú y ha pasado casi 90 años desde la república instaurada en la patria. ¿Cuál es el problema? El problema es que aún, ¿no es cierto?, no han involucrado dentro del proyecto de nación al indio, un personaje muy importante para la historia. O sea que hasta este momento el vanguardismo surge pues a mediados del siglo, no a mediados, sino más o menos a inicios, ¿no es cierto?, del siglo XX, estamos hablando de inicios del siglo XX, ¿no? Y el vanguardismo surge como una reacción, ¿no es cierto?, a esa marginación del indio dentro del proyecto de nación. Hay algo que no se ha solucionado todavía. Y esto aumenta solamente para manifestar y para muestra un botón, porque de alguna manera la oligarquía o la gente rica o la gente de poder todavía controlaba los estamentos, digamos, públicos del Estado, ¿no? O sea que de alguna manera existía un evento social muy marcado, ¿no?, los pobres versus los ricos, ¿no?, la gente aristocrática versus la gente del pueblo, ¿no es cierto?, o los blancos, ricos, oligarcas, poderosos versus los indígenas, ¿no es cierto?, que padecían al látigo, ¿no es cierto?, del patrón o del hacendado. Entonces, ¿qué va a pasar? El contexto histórico que remarca la aparición del vanguardismo peruano es en el oncenio de Leguía. 11 años de gobierno de Augusto B. Leguía, que muchos lo califican como el vendedor de la patria, ¿no es cierto?, porque hizo tratados que de alguna manera lo que hicieron, hizo tratados que hicieron que el Perú pierda ciertos territorios, en este caso, por ejemplo, Arica, ¿no?, en Chile, por ejemplo, Velar de Río Branco en Brasil, ¿no es cierto? Por ejemplo, me pongo a pensar, por ejemplo, en los límites del trapecio amazónico, parte de la región con Colombia, por ejemplo, hizo tratados desfavorables, definitivamente, ¿no? Y el Perú, que tenía una gran porción de terreno, ¿no es cierto?, fue, digamos, achicando, ¿no es cierto?, o fue de alguna manera menguando este dominio, ¿no? Surge en este oncenio de Leguía, en donde, entre comillas, ¿no es cierto?, la ciudad de Lima pasaba por eventos modernizadores, ¿no?, como por ejemplo la presencia de los automóviles, la presencia de nuevas maquinarias como la imprenta, etcétera, etcétera, pero en esta época va a aparecer lo que se va a denominar el capitalismo. En esta época van a incrementarse los capitales norteamericanos, o sea, la explotación de la mano de obra peruana trae como consecuencia de que la clase oligárquica entre en crisis. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que como las empresas norteamericanas en su mayoría se asentaban en la ciudad, mucha gente de provincia, los indios que trabajaban en las haciendas, ven a Lima como una ciudad, digamos,
para incrementar sus ganancias. ¿Eso qué quiere decir? Una ciudad, ¿no es cierto?, que le va a traer pues para ellos un avance, ¿no? Para ellos de repente una evolución económica, para ellos una mejor condición de vida. Ven a Lima como una esperanza. Y lógicamente que los hacendados y los oligarcas entran en crisis. ¿Por qué? Porque ya no tienen a quién mandar. ¿Por qué? Porque ya no tienen a quién de alguna manera gobernar y tampoco ya no tienen a quién de alguna manera someter. ¿No es cierto? Eso también se produce por la larga resistencia andina. ¿No es cierto? La larga resistencia andina empieza a adquirir fuerza en su búsqueda de reivindicaciones. El indio necesita reivindicarse. No solamente en el proyecto de nación, sino también necesita reivindicarse dentro de la sociedad. ¿Correcto? Y por eso surgen nuevas propuestas políticas. Por ejemplo, a través de la idea de Víctor Roldós de la Torre y José Carlos Mariátegui aparecen dos nuevos partidos políticos que para la época van a traer buenos beneficios, ¿no? Para la sociedad menos favorecida, ¿no? El APRA, ¿no es cierto?, que es la Alianza Popular para la Revolución Americana, esas son sus siglas, y el socialismo instaurado por José Carlos Mariátegui, que luego será pues este libre pensador y humanista, ¿no es cierto?, creador de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿correcto? Ahora, aparte de que surgen nuevos partidos políticos que apuestan por esta resistencia andina, ¿no es cierto?, surge el indigenismo y el vanguardismo, ¿correcto? Aunque primero surge el vanguardismo y luego el indigenismo, ¿correcto? Pero ambos van de la mano. El indigenismo por la reivindicación del indio y el vanguardismo se destaca por esta cualidad, ¿no es cierto?, de representar, ¿no es cierto?, el yo poético a través de la deshumanización. O sea, el vanguardismo representa la crisis de la sociedad, pero a través de la literatura. Ahora, esto se da a partir de la revista Amauta, dirigida por José Carlos Mariátegui. Esta revista va a ser la tribuna para que se establezca estas dos manifestaciones o dos vertientes literarias que van a englobar el vanguardismo. La primera, ¿no es cierto?, vertiente va a ser un vanguardismo más bien nativista o indigenista, ¿no? Entre estos vamos a tener pues a César Vallejo, por ejemplo, y a Gamaliel Churata, el puneño, ¿no? Digamos, uno de los líderes del grupo Orcopata, ¿no? Grupo de Puno, ¿no? Y una vanguardia cosmopolita, ¿no es cierto?, una vanguardia que no solamente está destinada para el contexto peruano, sino para el contexto universal, donde encontramos a Martín Adán, por ejemplo, a César Moro y Emilio Adolfo Westphalen, ¿correcto? Eso también será importante y luego lo vamos a ver. Pero claro, Amauta como revista era la tribuna para que estas dos vertientes de vanguardia se hagan conocidas, ¿no? Además que Amauta también era una revista bastante política, ¿no es cierto? Se tocaban temas políticos y se hablaba de esta crisis, ¿correcto? Ahora, ¿cómo definimos al vanguardismo peruano? Ya hemos hablado del contexto del vanguardismo, ya hemos hablado de alguna manera en qué contexto aparece en el Perú, hemos hablado de la revista que de alguna manera le da la tribuna, hablamos de los partidos políticos que surgen en apoyo a esta resistencia andina, pero ¿cómo se define el vanguardismo? El vanguardismo se va a definir como un conjunto de autores que escriben bajo la influencia de nuevas corrientes de vanguardia e incorporan elementos localistas o nativistas. Estas nuevas corrientes de vanguardia van a ser los sismos de vanguardia, ¿no es cierto? Y los elementos que van a incorporar de manera localista o nativista va a ser este vanguardismo indigenista, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a ver a continuación qué características tiene este vanguardismo peruano.